Hola a todas y todos, somos Daniel Maffei y Candelaria Boto y vamos a hacer un análisis del discurso que acaba de dar Alberto Fernández. Llegó finalmente el 10 de diciembre, después de las PASO, después de las elecciones y con una economía en transición. ¿Vos qué es lo que viste, Dani? 44 días pasaron de ese 27 de octubre a hoy 10 de diciembre y sí, finalmente Alberto Fernández es el presidente electo, pero además el presidente en funciones de la Argentina. Ya Mauricio Macri no está en el poder y lo que tuvo lugar hoy y va a seguir teniendo lugar en el resto del día, que lo transitaremos en este video, va a ser la asunción y el traspaso de mando de Alberto Fernández. Primeramente en el Congreso, con un discurso, la verdad, bastante cargado de emotividad. Una hora clavada tuvo Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa, es decir, diputados, senadores y también todos los invitados allí presentes, donde destacó varios puntos, por sobre todo del eje económico, que vamos a ir transitando un poco en este video. Sí, fue un discurso bastante largo donde trató de tratar todos los temas que la gente quería escuchar, sobre todo hablando en muchos casos de pactos sociales en sectores específicos, ¿no? Se habló del Consejo Social y Económico, se habló de indirectamente de impuestos a los más ricos, de redistribución hacia los más pobres, se hizo mucho foco en el crecimiento y sobre todo un punto muy importante es que anunció que no se le va a dar tratamiento parlamentario al presupuesto presentado por Mauricio Macri para el 2020, entendiendo que es primero necesario negociar la deuda, negociar con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional para saber justamente con cuántos recursos disponemos para la planificación económica. De hecho, creo que en esta misma semana al nuevo presidente de la Argentina le vencen una serie de préstamos que el gobierno anterior sostuvo en este proceso de endeudamiento de estos 4 años. Y es a partir de esto que creo que va a ser fundamental la figura de Martín Guzmán, ¿no? El ministro de Economía entrante y una de las personas que tiene dentro de sus avales y sus credenciales justamente la renegociación de la deuda como uno de los pilares de lo que van a ser por lo menos los primeros días de Alberto Fernández, que entiende obviamente que la pata económica va a ser fundamental para entrar de buena o mala manera en esta suerte de primavera que suelen tener los gobiernos de 100 días, pero que creo que en el caso de esta actual administración y por sobre todas las cosas con lo que es el estado económico de la Argentina, quizás sea un poquito más chica y haya menos changüí. Sí, el foco está puesto justamente en esta renegociación y por eso es que Martín Guzmán es el ministro, bueno, ahora es el ministro de Economía, que es un académico experto en deuda soberana, y justamente Matías Culfas, que está en el Ministerio de Producción, digo, con los dos ejes son, por un lado, renegociar este proceso de fuerte endeudamiento que hubo sobre todo desde 2016 y por el otro lado, generar las bases necesarias para, como dice Alberto Fernández, poner a la Argentina de pie y cómo es necesario que todos y todas pongamos un poco en eso. Creo que el discurso hacía mucho eje en la unidad y de hecho trajo muchos recortes de frases de Alfonsín, de Frondizi, digo, tratando de buscar un consenso más amplio de lo que es el peronismo. Sí, y dentro de un recinto que yo no me canso de destacar ese punto, ¿no? Estuvo bastante respetuoso, una carga bastante emotiva también, por lo menos de lo que había sido en nuestra última aparición en un escenario legislativo, que había sido el 1 de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Otro de los puntos a partir de los cuales Alberto Fernández presentó y entiende esta idea de poner a Argentina de pie tiene que ver con el paquete de reformas y un proyecto de obra pública que entendemos de la administración de la cual él formó parte en la primera gestión de Cristina Kirchner, tiene una mala impronta por las sospechas de corrupción. Fue una de las medidas que destacó en esta oratoria de más de una horita y 1 minuto para ser precisos, desde la cual entiende la transparencia como uno de los puntos fundamentales y por sobre todas las cosas este vínculo que reiteró también bastante durante toda la campaña, ¿no? La obra pública para, por un lado, unir a los argentinos y tener una igualdad de condiciones, pero también como un garante de la mano de obra pública para poder generar esta reactivación económica de la cual él tanto habla. Sí, también hizo mucho eje en lo que es el Poder Judicial y la necesidad de reformular el Poder Judicial, que es bastante importante, sobre todo entendiendo el peso que viene teniendo en los últimos años, pero también las dificultades que va a conllevar esta posible reformulación. Sí, la reformulación del Sistema Federal de Justicia habló. Obviamente esto va a tener que tener un tratamiento parlamentario. Veremos fundamentalmente si Fernández decide extender el periodo de sesiones ordinarias hacia las extraordinarias y cuáles de estos paquetes de leyes finalmente pueden lograr o no ser aprobados, pero ese punto de la justicia y el otro, el de intervenir a la AFI, creo que han sido dos de los ejes, por un lado, más novedosos y al mismo tiempo más celebrados por una buena parte de los presentes en la Asamblea Legislativa. Y te llevo al punto también del escenario internacional con Felipe Solá como ministro de Exteriores y Culto, confirmado en las últimas horas.
Habla de un mundo complejo, ¿no?, para la Argentina. Sí, de un mundo complejo, y también hizo especial énfasis en reactivar y fomentar el Mercosur, que es este acuerdo regional que tenemos, y acá importa mucho la visión de Brasil y cuál va a ser la postura de Brasil ante este tema, entendiendo que su ministro de Economía es bastante contrario a estos acuerdos regionales y está buscando hacer tratados de libre comercio, así que ahí se viene un frente bastante en disputa por los países que presentan mayores producciones, pero bueno, es interesante pensar qué tipo de geopolítica se está abriendo a partir de hoy. Le dedicó unas palabras puntualmente al caso de Brasil, donde finalmente contamos con la presencia del vicepresidente Hamilton Mourão como uno de los representantes de alto nivel, algo que se especuló en las últimas horas que podía o no llegar a suceder. Dijo que en función de las diferencias ideológicas esto no debería tampoco entorpecer lo que son las relaciones pragmáticas que por lo general los gobiernos intentan mantener. Brasil, si bien no está en el escenario de Argentina, tampoco en este contexto internacional tiene las de ganar si se enfrenta con uno de sus principales socios comerciales. Y pasamos también a lo que son los ejes que van un poco de la mano de los anuncios ministeriales que por estas horas anunció Alberto Fernández. Uno de ellos tiene que ver también con la variable educativa y el vínculo de educación-sociedad y sobre todo la vara de equidad que Alberto Fernández busca lograr desde este punto. Sí, educación y salud fueron dos puntos donde se hizo alguna crítica a la falta también de federalismo y la necesidad de que un niño o una niña de una zona rural acceda a los mismos derechos que un niño o una niña en una zona urbana. Y esto es muy importante en un sentido de que falta una infraestructura, y ahí lo volvemos a atar con obra pública, pero también algún tipo de diseño y de mejoramiento en el sistema educativo y en el sistema de salud. Por eso también hizo mención específica a la caída que hubo en el presupuesto en el Ministerio de Salud, como el salud vuelve a ser un ministerio, ya no es una secretaría, y también cómo se va a redireccionar esta pauta publicitaria, que tantos escándalos hubo con el tema de la pauta publicitaria, hacia fines más educativos y de formación de los y las ciudadanas. Para no olvidarnos, porque fue bastante central, habló de ambientalismo, habló de feminismo y habló de la importancia de la agenda y de las necesidades de las mujeres, y también habló un poco de los sistemas de cuidados, que es una de las demandas que viene siendo del movimiento feminista, de cómo el Estado va a garantizar eso, y de la importancia de la escolaridad a partir de los 45 días, que eso también es bastante importante y novedoso. Sí, un discurso diametralmente opuesto en muchos de los pilares que tuvo la administración de Mauricio Macri. Restará saber qué es esto del Consejo Económico Social. Por lo pronto lo que adelantó es que los integrantes de este consejo van a estar determinados dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, y justamente habrá que ver si finalmente esto funciona como él propiamente mencionó en su discurso, una secretaría o un consejo, pero con un rango ministerial. Hablábamos de rangos ministeriales, de lo que va a ser el gabinete de Alberto Fernández, y les contamos también que la agenda de la jornada de hoy continúa. Nos trasladamos del Congreso de la Nación a la Casa Rosada, y en Balcarce 50, en primer término, desde las 3 de la tarde, ahora Alberto Fernández va a recibir a las comitivas extranjeras que vinieron a la asunción y a la toma de mando del actual presidente. Desde las 5 le va a jurar a todos los ministros del gabinete entrante, así también como a los secretarios con rango ministerial. Y se espera que desde las 7 de la tarde aproximadamente, quizás esto se demore un poco, no sean ansiosos ni ansiosas, pero va a tener lugar lo que es el festival musical que está desarrollándose desde hoy por la mañana, seguramente con la presencia de Alberto Fernández, la oratoria, y quien te dice quizás hasta toca un poco la guitarra. Puede pasar, todo puede pasar, y todo esto lo vas a seguir viendo por filo.news. Vamos a estar haciendo la cobertura de todo el día. Les agradecemos a todas y todas por seguirnos, y pueden ver el sitio, toda la información del día.